Bien, vamos a continuar con los conceptos de microeconomía y esta vez nos vamos a seguir refiriendo a el tema de competencia no competitiva, o sea, mercados no competitivos, y estábamos tratando el tema de oligopolio. Dentro de los oligopolios teníamos que la mínima expresión eran los duopolios y estamos en una serie de análisis de 3 modelos de duopolio que sintetizan los tipos de, digamos, de interacciones que existen en el oligopolio. Entonces tenemos el duopolio de Cournot, el duopolio de Stackelberg y el duopolio de Bertrand. En este video vamos a referirnos al duopolio de Stackelberg. Vamos a obtener su curva de reacción y vamos también a por medio de un ejemplo, ¿verdad? También vamos a estimar algunos de los principales indicadores que nos muestran, pues, cuáles son las cantidades de equilibrio, tanto en precio como en cantidades para cada uno de los duopolistas. ¿En qué se basa el duopolio de Stackelberg? Bueno, el duopolio de Stackelberg asume que existen dos empresas, o sea, duopolistas. Una actúa como líder y la segunda actúa como seguidora. Y la que actúa como líder toma en cuenta la curva de reacción de la otra empresa en la estimación de sus beneficios netos y a la misma vez se mueve primero. Se asume que se mueve primero y por lo tanto tiene ventaja al ser el que se mueve primero y la otra tiene que simplemente conformarse con lo que la primera le deja como, digamos, su cuota de mercado, ¿verdad? Aquí tenemos otras condiciones, ¿verdad? Que el líder siempre juega primero, el líder sabe que los seguidores observan su acción y el líder sabe que los seguidores no pueden cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Bien, dentro de los supuestos del modelo, bueno, asumimos como es un duopolio, tenemos dos empresas que producen un producto homogéneo y compiten por la cantidad a producir. Una empresa actúa como líder, o sea que elige cantidad a producir de primero, y la otra como seguidor, que elige la cantidad a producir de segundo. Poseen similares curvas de costos y el equilibrio es un caso especial del equilibrio Nash, donde el beneficio de cada empresa es función de la cantidad producida por ambas empresas. Y ambas empresas, pues en este caso, tienen similares curvas de reacción. Vamos a suponer un mercado en el que el precio, que es una función de la cantidad, está dado por esta curva de demanda, donde P es igual a 30 menos Q, y donde Q ya sabemos que es la sumatoria de las producciones de la empresa que tiene esa industria, y en este caso, pues como es un duopolio, tenemos solamente dos. Para facilitar el análisis vamos a asumir que el costo marginal es igual a 0, y se nos pide que estimemos Q1, Q2, Q de equilibrio, ¿verdad? La cantidad total del mercado de equilibrio, el precio de equilibrio y que estimemos los beneficios netos de cada uno de los duopolistas. Entonces, esto lo vamos a resolver en 14 pasos y a continuación, pues, una idea general de los pasos. El primer paso se obtiene el ingreso total del primer duopolista. Del ingreso total, en el segundo paso se obtiene el ingreso marginal del primer duopolista. Se obtiene el costo marginal del primer duopolista en base a la curva de costo total que se presente en ese mercado y en este caso estamos asumiendo que el costo marginal es igual a 0 y que los costos fijos son también igual a 0. En cuarto paso obtenemos ya, en base a estos 3 primeros pasos, se puede obtener la curva de reacción del primer duopolista como función de la cantidad que produce el segundo duopolista. Esta parte, pues, es la que nos muestra cuál es la interdependencia que existe en los mercados no competitivos y que, por ende, nos genera lo que le llamamos nosotros una interdependencia y termina con un equilibrio que le llamamos Nash. Si repetimos los pasos 1, 2, 3 y 4, en los pasos 5, 6, 7 y 8, podemos obtener la curva de reacción del segundo duopolista. Entonces, si acá en el paso 4 podemos ver que la cantidad del primer duopolista depende de la cantidad del segundo duopolista y viceversa. Obtenemos después que la cantidad del segundo duopolista depende de la cantidad producida por el primer duopolista. Una vez que ya tenemos las dos curvas de reacción, podemos proseguir con el ejemplo
y podemos incluir en la estimación del ingreso total del primer duopolista la curva de reacción del segundo duopolista, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a, esa es la manera en que nosotros representamos que el primer duopolista está moviéndose primero y eligiendo de primero la cantidad a producir. Después, en el paso 10, vamos a obtener la cantidad Q1, que maximiza el ingreso del primer duopolista, y lo vamos a igualar a 0 para que tenga un máximo y vamos a despejar Q1. Una vez que ya tenemos Q1, una cantidad numérica, pasamos al paso 11. Con Q1 lo sustituimos en la expresión de Q2 en función de Q1 y así obtenemos Q2. Una vez que ya tenemos Q1 y Q2 en términos numéricos, podemos estimar la cantidad de equilibrio de ese mercado. Una vez que ya tenemos la cantidad de equilibrio de mercado, podemos sustituir esa cantidad de equilibrio en la expresión 30 menos Q, en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Y con eso obtenemos el precio de equilibrio. Una vez que ya tenemos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, entonces ya podemos estimar los beneficios netos para ambos duopolistas. Entonces, obtenemos el ingreso total del primer duopolista, ¿verdad? Multiplicando el precio de mercado por la cantidad que produce ese duopolista. Aquí debemos notar de que el precio nosotros lo podemos expresar en términos de Q. Entonces, en lugar del precio, podemos sustituir en esta expresión 30 menos Q. Y eso nos queda, ¿verdad? 30 menos Q multiplicado por Q1. Ahora, nosotros nos conviene, ¿verdad? Eliminar Q y eliminar P y dejar todo en términos de las cantidades de cada duopolista. Entonces, en lugar de Q, sabiendo que Q de la cantidad del mercado es la sumatoria de las cantidades que producen ambas empresas, podemos sustituirlo en esta expresión acá y entonces nos queda 30 menos, ¿verdad? Q1 más Q2 multiplicado por Q1. Entonces procedemos a hacer ese despeje y nos queda, ¿verdad? 30 Q1 menos Q1 al cuadrado, ¿verdad? Porque 30 por Q1, ¿verdad? 30 Q1. Después tenemos menos acá, menos Q1 por Q1 es Q1 al cuadrado, menos por más da menos, ¿verdad? Q1, Q2. Este es el ingreso total entonces del primer duopolista. Ahora, la regla de oro, ¿verdad? Es que la empresa maximiza sus beneficios netos en el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces, una vez que obtuvimos el ingreso total, pasamos a obtener el ingreso marginal, como la primera derivada de la expresión del ingreso total con respecto a Q1. Entonces ya sabemos que el ingreso total del primer duopolista es 30 Q1 menos Q1 al cuadrado menos Q1 Q2. Sacamos la primera derivada de esta expresión con respecto a Q1, ¿verdad? Y nos queda 30, ¿verdad? Porque este desaparece, menos este 2 pasa adelante, 2Q1, Q1 queda a la primera potencia, y Q1 está en la primera potencia acá, entonces a la cero potencia es igual a 1, entonces nos queda Q2. Y ya tenemos entonces nuestra expresión del ingreso marginal para el primer duopolista, que es igual a 30 menos 2Q1 menos Q2. Obtenemos el costo marginal en el paso 3, ¿verdad? Y con esto nos estamos acercando pues a la regla de oro, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal para obtener la cantidad que maximiza los beneficios. Y en nuestro ejemplo asumimos de que el costo marginal es igual a 0. O sea que para nuestro caso, el costo marginal del primer duopolista es igual a 0. Una vez que ya tenemos esos dos datos, podemos proceder a obtener la cantidad que maximiza los beneficios netos del primer duopolista. Dado que tenemos dos variables en nuestra expresión del ingreso marginal, tenemos a Q1 y tenemos a Q2, lo que al despejar Q1 nos va a quedar que es una función de Q2, ¿verdad? Entonces igualamos el ingreso marginal 1 con el costo marginal 1 y nos queda 30 menos 2Q1 menos Q2 es igual a 0, ¿verdad? Puesto que el costo marginal es igual a 0. Entonces, de acá despejamos nosotros Q1 y nos queda, ¿verdad? 2Q1, pasamos pues 2Q1 al otro lado del igual, ¿verdad? Y nos queda 2Q1 igual a 30 menos Q2. Despejamos Q1 y nos queda que este 2 está multiplicando, pasa a dividir, nos queda 30 sobre 2, ¿verdad? Menos 1 sobre 2, o sea, un medio Q2. Y esta es nuestra primera curva de reacción
y es la expresión de la cantidad Q1 que maximiza los beneficios del primer duopolista. Si nosotros repetimos los pasos 1 al 4 desde la perspectiva del segundo duopolista, estaríamos haciendo pues los pasos 5 a 8, obtendríamos la curva de reacción entonces ahora de el segundo duopolista, en el cual la cantidad maximizadora de los beneficios del segundo duopolista son una función de la cantidad que produzca el primer duopolista. Una vez que ya tenemos las dos curvas de reacción, ¿verdad? En este caso nos daría 15 menos un medio de Q1, ya podemos proceder a profundizar el análisis desde la perspectiva de Stackelberg. Entonces, en el paso 9 nosotros tomaríamos la curva de reacción del segundo duopolista en cuenta en la estimación de los ingresos totales del primer duopolista. Entonces, la expresión siempre, ¿verdad?, de los ingresos totales sigue siendo el precio multiplicado por la cantidad. Ya este paso lo habíamos visto con anterioridad, que el precio, ¿verdad?, lo podemos expresar como 30 menos Q multiplicado por Q1. Pero Q lo podemos expresar como Q1 más Q2. Entonces, otra vez regresamos a la misma expresión de que obtuvimos en el paso 1, ¿verdad?, donde teníamos que el ingreso total del primer duopolista es 30 Q1 menos Q1 al cuadrado menos Q1 Q2. Y aquí es donde nosotros vamos a tomar en cuenta la curva de reacción del segundo duopolista en la estimación de los beneficios del primer duopolista. Entonces, en lugar de Q2, lo que vamos a hacer ahora es introducir cuánto es Q2 en términos de su curva de reacción. Entonces, nos queda una expresión así: 30 Q1 menos Q1 al cuadrado menos Q1 multiplicado por lo que es Q2 en su curva de reacción, que es 15 menos un medio de Q1. Y si podemos ver, hemos reducido todo el análisis a Q1, entonces vamos a lograr obtener vamos a lograr despejar Q1 y obtener un valor numérico de Q1 en este caso. Bien, entonces al hacer estas multiplicaciones nos queda, ¿verdad?, Q1 al cuadrado acá y nos queda 15, ¿verdad?, Q1, y por acá teníamos 30 Q1, entonces esto lo vamos a sustraer y vamos a sustraer estos dos también, ¿verdad?, lo vamos a simplificar, y entonces nos queda que el ingreso total del primer duopolista es igual a 15 Q1 menos un medio, porque aquí tenemos un medio de Q1, ¿verdad?, y aquí tenemos 1 Q1 al cuadrado, entonces nos queda menos un medio de Q1 al cuadrado. Una vez que ya tenemos la nueva expresión del ingreso total del duopolista líder, donde ha tomado en cuenta la curva de reacción del segundo duopolista, podemos pasar a maximizar ese ingreso total, ¿verdad?, más bien el ingreso marginal, y lo igualamos a 0. Entonces, obtenemos el ingreso marginal otra vez, ¿verdad?, como la primera derivada del ingreso total con respecto a Q1, y lo igualamos a 0, porque nosotros sabemos que cuando la primera derivada es igual a 0, o está en un máximo o en un mínimo. En este caso podemos asumir que estamos en un máximo. Entonces, obtenemos la primera derivada, la igualamos a 0, y nos queda que Q1 es igual a 15. ¿Verdad? Tomamos la primera derivada, nos queda que es 15, ¿verdad?, y esto es 2, entonces 2, ¿verdad?, nos queda Q1 nada más, ¿verdad?, 2 por un medio es 1, ¿verdad?, entonces nos queda menos Q1 es igual a 0. Entonces pasamos Q1 al otro lado, ¿verdad?, y nos queda, está restando, pasa sumando, y nos queda que Q1 es igual a 15. Con este ya despejado, con este valor ya despejado de Q1, podemos ahora sustituir este valor de Q1 en la curva de reacción del segundo duopolista, ¿verdad?, donde tenemos que Q2 es igual a 15 menos un medio de Q1, y como sabemos que Q1 ahora es igual a 15, solo lo sustituimos, y nos queda 15 menos un medio de 15, nos queda 15 menos 7.5, de donde obtenemos que Q2, ¿verdad?, va a ser igual a 7.5. Con estos dos valores, nosotros ya podemos pasar a estimar la cantidad de equilibrio de ese mercado como la sumatoria de Q1 y Q2. Aquí tenemos un pequeño error, aquí debería ser Q2, ¿verdad? Entonces, Q1 es 15, Q2 es 7.5, los sumamos y nos queda 22.5. Entonces, la cantidad de equilibrio en ese mercado duopólico es 22.5. Con esa cantidad de equilibrio ya podemos pasar a estimar el precio de equilibrio.
sustituimos la cantidad de equilibrio en la expresión 30 menos Q y de ahí despejamos el precio de equilibrio, ¿verdad? Entonces, el precio es igual a 30 menos Q y sabemos que Q de equilibrio es 22.5, lo sustituimos y nos queda que el precio de equilibrio es igual a 7.5. Bueno, ya tenemos casi todo resuelto. Podemos pasar ahora al último paso, donde vamos a estimar los beneficios netos de cada uno de los duopolistas. Puesto que el costo marginal es igual a 0 y no hay costo fijo, entonces se puede asumir que los costos totales son igual a 0. Entonces, en la expresión, ¿verdad?, donde los beneficios netos es la diferencia entre el ingreso total y el costo total, vamos a tener que el precio multiplicado por la cantidad menos los costos totales es lo que nos va a dar los beneficios netos. Pero como los costos totales son igual a 0, se obtiene que el ingreso neto es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad de equilibrio. Estas cantidades entonces, y menos 0, pues porque 0 es el costo total. Ahora, como sabemos que el precio de equilibrio es 7.5 y la cantidad de equilibrio es 22.5, lo que vamos a hacer es proceder a multiplicar estos dos valores, ¿verdad? Y eso nos da el beneficio neto de todo el mercado, ¿verdad? Entonces multiplicamos y nos da 168.75. Ese sería el beneficio neto que obtienen los dos duopolistas combinados. Pero nosotros sabemos que por las cantidades que produce el primer duopolista, que es 15, 2 tercios, ¿verdad? Y el segundo duopolista produce 7.5, que es 1 tercio. Quiere decir que en los beneficios netos, 2 tercios van a corresponder al primer duopolista y 1 tercio al segundo duopolista. Entonces obtenemos que el primer duopolista de 268.75 unidades recibe como beneficio neto el primer duopolista 113.0625 y el segundo duopolista 55.6875. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, el líder obtiene una ventaja más grande, ¿verdad? Porque está obteniendo una ganancia de 113.06, mientras que el seguidor un beneficio neto de 55.68. Entonces, como dicen, el que pega primero pega 2 veces, y esto pues es la prueba de este modelo, ¿verdad?, que está probando pues ese dicho. Entonces, espero que le hayamos entendido y estamos a la orden.